Viso de derechos de autor. Antes de continuar, se deja constancia de que las imágenes y o vídeos que se presentarán a continuación no son de mi propiedad. Todo el material visual pertenece a sus respectivos autores y titulares de derechos, y es utilizado únicamente con fines creativos y o referenciales. Se reconoce y respeta plenamente la propiedad intelectual de dichas obras. Créditos a los creadores originales. My Hero Academia, creado por Kei Horikoshi y Ben 10. Ultimate Alien, producido por Cartoon Network Studios. Por otro lado, la historia presentada en este video es de mi autoría y cuenta con todos los derechos reservados. Sin más, continuamos con el contenido. Kota cayó de rodillas junto a Izuku. Las lágrimas no dejaban de caer. Sus pequeñas manos temblaban mientras sujetaba con cuidado la mano del muchacho inconsciente. Izuku, su voz apenas salía. Miró el rostro golpeado del estudiante que, aun estando al borde de sus fuerzas, había luchado únicamente para protegerlo. Entonces, las palabras de Mandalay regresaron a su mente. Algún día comprenderás por qué tus padres se sacrificaron para proteger la vida de otros. Lo entenderás cuando tú mismo estés en una situación como esta. Kota apretó los puños. Otra voz resonó en sus recuerdos. Los héroes arriesgan sus vidas para salvar a la gente, para que algún día alguien pueda llamarlos mi héroe. Las lágrimas comenzaron a caer con más fuerza. Ahora lo entendía. Izuku no había peleado porque quisiera hacerlo. Ni por fama. Ni por reconocimiento. Había permanecido allí, porque él estaba detrás. Porque si retrocedía, Kota moriría. El niño bajó la cabeza mientras lloraba desconsoladamente. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste todo esto por mí? Izuku no respondió. Seguía completamente inconsciente. El único sonido era su débil respiración. De pronto, Kota. Una voz femenina rompió el silencio. Kota levantó rápidamente la cabeza. Entre los árboles apareció una figura corriendo a toda velocidad. Kendo. Itsuka Kendo llegó jadeando hasta ellos. Había seguido el enorme resplandor verde que iluminó la montaña y después escuchó el estruendo del combate. Lo primero que hizo fue arrodillarse frente a Kota. Le sujetó suavemente los hombros. ¿Estás herido? Kota negó con la cabeza mientras intentaba contener el llanto. No, Kendo soltó un pequeño suspiro de alivio. Entonces giró lentamente la mirada. Y vio a Izuku. Su respiración se detuvo por un instante. El uniforme estaba completamente destrozado y el cuerpo del muchacho mostraba las huellas de un combate brutal. Permanecía inmóvil, con los ojos cerrados, respirando con mucha dificultad. Los ojos de Kendo se abrieron por completo. Midoriya, sin perder un segundo, se acercó a él y se arrodilló a su lado. Con cuidado colocó 2 dedos sobre su cuello. Después de unos segundos, sintió un pulso. Débil. Pero constante.
Su expresión de preocupación disminuyó apenas un poco. «Está vivo», suspiró aliviada. «Gracias», miró nuevamente a Izuku. No podía imaginar todo lo que había ocurrido allí arriba. Solo bastaba observar el enorme cráter, los árboles destrozados y al gigantesco villano inconsciente al fondo para entender que Midoriya había librado una batalla desesperada. Kendo bajó la cabeza unos segundos. «¿De verdad? ¿Hasta dónde eres capaz de llegar por proteger a alguien, Midoriya?» Kendo respiró hondo. No era momento de quedarse inmóvil. Miró a Kota. «Quédate cerca de mí». El niño asintió sin decir una palabra. Kendo activó su don. Su mano derecha aumentó de tamaño lentamente hasta ser lo bastante grande para levantar a Izuku sin lastimarlo. Con una delicadeza impropia de una mano tan enorme, pasó un brazo por la espalda de Izuku y el otro bajo sus piernas. «Tranquilo, ya estás a salvo». Izuku no reaccionó. Su cabeza cayó ligeramente sobre el hombro de Kendo, completamente inconsciente. Kota lo siguió de cerca mientras descendían con cuidado por la montaña. Kendo no dejaba de mirar a Izuku de reojo. Su respiración seguía siendo débil, pero constante. «Resiste un poco más, Midoriya, ya casi llegamos». Los tres desaparecieron entre los árboles en busca de ayuda. Mientras tanto, a varios cientos de metros de allí, Dabi extendió una mano. Una enorme llamarada azul atravesó el bosque. Shota Aizawa ya se había movido. Con un rápido desplazamiento esquivó las llamas por apenas unos centímetros. Sin darle tiempo a reaccionar, lanzó su arma capturadora. Las vendas de acero se enrollaron alrededor del brazo de Dabi. «¿Eh?» Shota tiró con fuerza. Dabi perdió el equilibrio. Aizawa apareció frente a él y conectó un golpe directo al abdomen. El villano retrocedió tosiendo. Intentó volver a generar llamas. Pero Aizawa mantenía su don activo. Los ojos del profesor brillaban intensamente. Las llamas desaparecieron antes de formarse. Dabi chasqueó la lengua. ¡Qué molestia! Shota volvió a atacar. Un barrido derribó al villano y las vendas volvieron a sujetarlo. En cuestión de segundos, Dabi había perdido completamente la iniciativa. Aizawa apoyó una rodilla sobre su espalda, inmovilizándolo. «Habla». Su voz era fría. «¿Cuántos son?» Dabi soltó una pequeña risa. ¿De verdad crees que voy a responder?» Shota apretó un poco más las vendas. «Entonces seguirás aquí hasta que lleguen los demás héroes». En ese instante, un resplandor verde iluminó fugazmente el cielo. Aizawa levantó la vista por instinto. Después, un estruendo sacudió toda la montaña. ¡Boom! Hasta los árboles temblaron. El profesor frunció el ceño. A lo lejos podía distinguirse una enorme columna de polvo elevándose sobre el bosque. Aquello no había sido una explosión cualquiera. Dabi también dirigió la mirada hacia ese lugar. Una sonrisa apareció en su rostro. «Vaya, parece que por allá la fiesta está siendo mucho más interesante». Shota no respondió. Solo observó la columna de polvo mientras una mala sensación recorría su cuerpo. «¿Ese lugar? ¿Quién está peleando allí?» Por primera vez desde el inicio del ataque, sintió una verdadera preocupación por sus alumnos. Shota observó cómo el supuesto Dabi desaparecía entre las llamas y el humo. Chasqueó la lengua. TCH, había perdido la oportunidad de capturarlo. Sin perder un segundo más, salió corriendo. Si los villanos se estaban dispersando, significaba que el resto de sus alumnos también podía estar en peligro. Saltó entre las ramas con rapidez, atento a cualquier señal de combate. El bosque seguía cubierto por humo y el sonido de explosiones y enfrentamientos llegaba desde distintos puntos. De repente, «Profesor Aizawa». Shota frenó en seco. Reconoció la voz al instante. Giró la cabeza. Entre los árboles aparecieron Itsuka, Kendo y Kota. Kendo cargaba cuidadosamente a alguien entre sus enormes brazos. Cuando Shota vio quién era, sus ojos se abrieron ligeramente. «Midoriya». Kendo llegó hasta él, respirando con dificultad. Su don volvió lentamente a la normalidad mientras se arrodillaba con cuidado para no lastimar a Izuku. «Profesor, lo encontramos en la montaña». Shota se inclinó inmediatamente junto a su alumno. Con rapidez comprobó su respiración y luego buscó el pulso en su cuello. Hubo unos segundos de silencio. Finalmente, sintió el pulso. Débil. Pero estable.
Shota dejó escapar un leve suspiro de alivio que apenas fue perceptible. Está vivo. Kota bajó la cabeza, todavía con los ojos enrojecidos por el llanto. Shota levantó la vista hacia el niño. ¿Qué ocurrió? Kota tardó unos segundos en responder. Miró a Izuku. Luego volvió a mirar al profesor. Su voz se quebró. Me protegió. Aizawa permaneció en silencio. Kota continuó. Ese villano era demasiado fuerte. Midoriya peleó solo contra él para que yo pudiera escapar. Apretó los puños. Y, aunque ya no podía levantarse, seguía peleando, Kendo añadió con seriedad. Cuando llegué, el villano ya estaba derrotado e inconsciente. Había un enorme cráter en la montaña, y Midoriya estaba así. Shota dirigió una breve mirada hacia la cima de la montaña. Incluso desde allí podían verse los daños del enfrentamiento. Su expresión permaneció seria. Por dentro, sin embargo, comprendió una cosa. Midoriya, ¿qué clase de batalla tuviste que librar? Se incorporó y cargó a Izuku sobre su espalda con cuidado. Luego miró a Kendo y a Kota. Buen trabajo trayéndolo hasta aquí. Ahora nuestra prioridad es sacarlos a todos del bosque. Kendo asintió con firmeza. Sí, profesor. Sin perder más tiempo, Shota ajustó el peso de Izuku sobre su espalda y reanudó la marcha, manteniéndose alerta por si algún villano volvía a aparecer. Aizawa sostuvo a Izuku con firmeza sobre su espalda mientras observaba el estado del bosque. Luego dirigió la mirada a Kendo. Kendo. Ella se puso firme de inmediato. Sí, profesor. Lleva a Kota hasta la zona segura con los demás estudiantes. No te separes de él bajo ninguna circunstancia. Kendo asintió con decisión. Entendido. Se acercó al niño y le tendió la mano. Vamos, Kota. El pequeño dudó unos segundos mientras miraba a Izuku. ¿Él va a estar bien? Aizawa respondió con su habitual serenidad. Mientras siga respirando, todavía hay esperanza. Kota bajó la cabeza y, finalmente, tomó la mano de Kendo. Ambos se marcharon rápidamente entre los árboles. Aizawa esperó unos segundos antes de continuar. Con Izuku aún inconsciente sobre su espalda, avanzó a toda velocidad hacia el punto donde se encontraban los demás. Después de varios minutos, llegó al claro principal. Mandala y Tiger seguían enfrentándose ferozmente a Spinner y Magne. El choque entre héroes y villanos mantenía ocupados a ambos bandos. Un poco más atrás, Pixie Bob, ya fuera de peligro, permanecía junto al grupo de estudiantes, ayudándolos a mantenerse organizados. En ese momento, Tenya Ida fue el primero en notar la llegada de Aizawa. Su expresión cambió por completo. Profesor. Los demás estudiantes voltearon casi al mismo tiempo. Ochako abrió los ojos con sorpresa. Midoriya. Tsuyu llevó una mano a su boca. Kero. Shoto frunció el ceño al ver el estado de su compañero. Momo dio un paso al frente, claramente preocupada. Incluso Bakugo dejó de mirar el combate por un instante. Todos fijaron la vista en Izuku. Su uniforme estaba completamente destrozado, tenía múltiples golpes visibles y permanecía inconsciente sobre la espalda de Aizawa. Ida corrió hasta ellos. Profesor Aizawa. ¿Qué ocurrió? Aizawa respondió sin detenerse. Fue atacado por uno de los villanos. Hubo un breve silencio. Nadie esperaba ver a Midoriya en ese estado. Ochako bajó la mirada, apretando los puños. Midoriya, Tsuyu respiró hondo. Está muy mal, Kero. Aizawa dejó a Izuku cuidadosamente en el suelo, apoyándolo contra un árbol. Después miró a Ida. Ida. Sí, profesor. Quédate junto a Midoriya. Si recupera la conciencia, no permitas que intente levantarse. Entendido. Ida se arrodilló inmediatamente junto a su amigo. Observó su respiración y, al comprobar que seguía con vida, dejó escapar un suspiro de alivio. Resiste, Midoriya. Mientras tanto, Aizawa volvió a levantar la vista hacia el combate. Mandala y Tiger seguían luchando intensamente contra Spinner y Magne. El ataque de la Liga de Villanos aún no había terminado. En otro punto del bosque, cerca del lugar de reunión de la Liga de Villanos, Dabi permanecía de pie con los brazos cruzados. A su lado estaba Duice, mientras el señor Compres terminaba de informar la situación. Muscular fue derrotado, dijo Compres con evidente molestia. Y la captura de Bakugo fracasó. No pudimos acercarnos lo suficiente.
Dabi permaneció en silencio unos segundos. HMPH, supongo que hoy la suerte no estuvo de nuestro lado. Ruiz levantó las manos. Esto salió fatal. No, aún podemos arreglarlo. Dabi observó el bosque. El gas desapareció antes de lo esperado y los incendios ya no bloquean las rutas de escape. Sin esas ventajas, permanecer aquí solo hará que lleguen más héroes. Compres suspiró. Los planes no siempre salen como uno espera. Dabi terminó aceptándolo con un ligero chasquido de lengua. Retirada. No muy lejos de allí, detrás de unos arbustos, Yuga Aoyama contenía la respiración. A su lado permanecían Kyoka Hiro y Toru Agakure, ambas todavía aturdidas por el combate. Momo me pidió que las llevara a las instalaciones, pero si salgo ahora, Aoyama tragó saliva. Nos descubrirán. En ese momento, Dabi giró lentamente la cabeza. Sus ojos se clavaron en el arbusto. Aoyama sintió que el corazón se le detenía. Dabi dio un paso. Luego otro. El estudiante apenas podía respirar. Justo cuando el villano estaba a punto de acercarse, Ruiz levantó una mano. Espera. Nomu. Si queremos salir de aquí necesitamos llamarlo. Dabi desvió la mirada. Cierto, levantó una mano dispuesto a dar la orden. Aoyama dejó escapar un suspiro silencioso de alivio. Por poco, mientras tanto, en el claro principal, Spinner seguía intercambiando golpes con Tiger. La enorme espada improvisada del villano chocaba constantemente contra las poderosas embestidas del héroe. Mandalay apoyaba el combate utilizando su don para coordinar a todos los presentes. Pixie Bob, ya recuperada, ayudaba a evacuar a los estudiantes heridos. Magne intentó abrir una oportunidad para que Spinner escapara. Sin embargo, Shota Aizawa apareció de repente. Su arma capturadora envolvió el brazo de Magne. Tiger aprovechó la apertura y lanzó un poderoso golpe que obligó a Spinner a retroceder. Los villanos comprendieron que permanecer allí ya no tenía sentido. La misión había fracasado. Sin Muscular. Sin Bakugo. Y con la llegada inminente de más héroes profesionales, la Liga de Villanos comenzó su retirada. Dabi lanzó una última mirada hacia el bosque. Nos veremos otra vez, una cortina de llamas azules cubrió momentáneamente la zona. Cuando el humo se disipó, los villanos ya habían desaparecido. 15 minutos después, el sonido de las sirenas comenzó a escucharse por toda la montaña. Equipos médicos, bomberos y héroes profesionales llegaron rápidamente al campamento. Los incendios forestales fueron extinguidos uno tras otro. Los estudiantes heridos recibieron atención inmediata. Las Pussycats colaboraban con los equipos de rescate, mientras Black King y Aizawa organizaban el traslado de los alumnos. Izuku fue colocado con extremo cuidado en una camilla. Los paramédicos comprobaron sus signos vitales. Uno de ellos respiró aliviado. Está muy grave, pero vivirá. Kota observó en silencio cómo se llevaban la camilla. Apretó con fuerza su gorra entre las manos. No dijo una sola palabra. Pero en su corazón ya no quedaban dudas. Aquella noche había encontrado el verdadero significado de un héroe. Y aunque Izuku no pudiera escucharlo, Kota murmuró en voz baja, con lágrimas volviendo a recorrer su rostro. Gracias. Mi héroe. Horas después, un pitido constante rompía el silencio. Beep, 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 Izuku comenzó a recuperar lentamente la conciencia. Lo primero que percibió fue un fuerte olor a desinfectante y medicamentos. El ambiente era cálido y tranquilo. Sintió algo pesado sobre su cuerpo. Las sábanas. Respiró lentamente. Sus párpados temblaron antes de abrirse poco a poco. La luz del techo lo obligó a entrecerrar los ojos. Tardó unos segundos en enfocar. Un techo blanco. Una lámpara. El sonido de un monitor cardíaco. ¿Dónde estoy? Movió ligeramente la cabeza. Estaba en una habitación de hospital. Intentó recordar qué había ocurrido. Al principio, nada. Solo fragmentos borrosos. Hasta que, de repente, las imágenes regresaron de golpe. El bosque. El humo. Kota. Muscular. El combate. El niño utilizando agua para distraer al villano. Kota. Izuku intentó incorporarse de inmediato. Pero un intenso dolor recorrió todo su cuerpo. GH. Cayó nuevamente sobre la cama, respirando con dificultad. Le dolía mover incluso un solo músculo.
Fue entonces cuando desvió lentamente la mirada hacia un lado de la habitación. Allí, sentada frente a su cama, estaba Inko Midoriya. Dormía sobre la silla con los brazos cruzados encima de la cama y la cabeza apoyada sobre ellos. Su cabello estaba algo desordenado. Debajo de sus ojos había marcadas ojeras. Era evidente que llevaba mucho tiempo sin descansar. Izuku la observó en silencio. Sintió un nudo en el pecho. Mamá, con mucho cuidado levantó la mano izquierda. El movimiento hizo un leve ruido con la sábana. Inko frunció ligeramente el ceño. Sus párpados comenzaron a abrirse. Todavía medio dormida levantó la cabeza. Izuku. Parpadeó varias veces. Tardó unos segundos en comprender lo que estaba viendo. Cuando vio los ojos verdes de su hijo abiertos, se quedó completamente inmóvil. Las lágrimas comenzaron a acumularse de inmediato. Y Izuku se llevó ambas manos a la boca. ¿De verdad, despertaste? Sin poder contenerse, se levantó de la silla y tomó con muchísimo cuidado la mano de su hijo. Las lágrimas empezaron a caer una tras otra. Pensé. Su voz se quebró. Pensé que ibas a tardar mucho más en despertar. Izuku sonrió débilmente. Perdón, te preocupé otra vez, Inko negó rápidamente con la cabeza. No vuelvas a disculparte, acarició con cuidado la mano de su hijo. Lo único que importa, otra lágrima cayó por su mejilla. Es que estás aquí. Izuku apretó muy suavemente la mano de su madre. Por un instante, se olvidó del dolor. Solo sintió alivio de volver a verla. Unos suaves golpes resonaron en la puerta. Toc, toc, Inko levantó la vista y sonrió levemente. Adelante. La puerta se abrió lentamente. Los primeros en entrar fueron Tenya y Ida, Ochako Uraraka y Tsuyu Asui. Detrás de ellos aparecieron Todoroki, Momo, Ida, Kirishima, Kaminari, Mina, Hiro, Zero, Sato, Shoji, Tokoyami, Ojiro, Agakure, Koda, Aoyama y Mineta. Todos se quedaron inmóviles apenas cruzaron la puerta. Sus miradas se dirigieron a la cama. Izuku los observaba con una pequeña sonrisa cansada. Hubo unos segundos de completo silencio. Hasta que, Midoriya. Ochako fue la primera en reaccionar. Las lágrimas aparecieron al instante mientras corría hasta la cama. Despertaste. Tsuyu también sonrió con evidente alivio. Qué bueno verte despierto, Kero, y Ida se acomodó los lentes con una mano que temblaba ligeramente. Midoriya. Nos tenías profundamente preocupados. Kirishima dejó escapar una enorme sonrisa. Sabía que ibas a salir de esta, hermano. Kaminari se limpió rápidamente una lágrima. No vuelvas a hacernos pasar un susto así, Mina ya estaba llorando sin intentar ocultarlo. Eres un idiota, Midoriya. Pensé que... No pudo terminar la frase. Hiro sonrió con alivio mientras desviaba un poco la mirada. Vaya forma de preocupar a todos, Zero soltó una pequeña risa. Mira nada más, hasta pensé que tendríamos que esperarte semanas para que despertaras. Momo dio un paso al frente. Sus ojos estaban algo húmedos. Me alegra mucho que hayas despertado, Midoriya. Todoroki simplemente asintió. Qué bueno verte consciente. Incluso Bakugo, que permanecía apoyado contra la pared con los brazos cruzados, chasqueó la lengua. TCH, al final sigues vivo. Izuku sonrió con dificultad. Hola, a todos, su voz seguía siendo débil. Inko observó la escena con lágrimas en los ojos por primera vez desde el ataque, la habitación se llenó de tranquilidad. Izuku miró a cada uno de sus compañeros. Nunca había visto tantas caras de alivio juntas. Y comprendió algo. No había luchado solo. Tenía personas que realmente se preocupaban por él. Aunque le costó un poco hablar, sonrió de nuevo. Perdón, los hice preocuparse otra vez, Ochako negó con fuerza mientras se secaba las lágrimas. Mientras estés bien, eso es lo único que importa. Los demás asintieron en silencio. Por un momento, la habitación dejó de ser un hospital. Volvió a sentirse como el lugar donde estaban reunidos unos amigos que simplemente estaban felices de ver que uno de los suyos había regresado. Toc, toc, los estudiantes dirigieron la mirada hacia la puerta. Inko sonrió con amabilidad. Pase. La puerta se abrió lentamente. La primera en entrar fue Mandalay, quien sostenía suavemente a Kota de la mano. El niño permanecía con la cabeza baja, sujetando con fuerza el borde de su gorra.
Detrás de ellos apareció Itsuka Kendo. La representante de la clase 1B parecía un poco incómoda. Disculpen la interrupción, dijo con una leve inclinación de cabeza. Me encontré con Mandalay en el pasillo y pensé que, quizá era buena idea venir. Mandalay sonrió. Yo también quería verlo despierto. Los alumnos de la clase 1A se hicieron ligeramente a un lado para dejarles pasar. Los ojos de Izuku se dirigieron inmediatamente hacia Kota. Su expresión se suavizó. Hola, Kota. El niño levantó lentamente la cabeza. Al verlo despierto, sus ojos comenzaron a humedecerse otra vez. Durante unos segundos no dijo absolutamente nada. Simplemente caminó despacio hasta quedar al lado de la cama. Izuku le dedicó una sonrisa cansada. ¿Estás bien? Kota asintió muy despacio. Sí, hubo un breve silencio. Nadie quiso interrumpir. Finalmente, Kota habló con la voz entrecortada. Bajó nuevamente la cabeza. Lo siento, Izuku parpadeó confundido. ¿Eh? Por mi culpa, las lágrimas empezaron a caer otra vez. Terminaste así, toda la habitación quedó en silencio. Izuku negó lentamente con la cabeza. No digas eso. Con mucho esfuerzo levantó una mano y la apoyó suavemente sobre la cabeza de Kota. Lo importante, sonrió con calidez. Es que tú estás bien. Kota ya no pudo contenerse. Se aferró con cuidado a la cama mientras lloraba en silencio. Mandalay observó la escena con una pequeña sonrisa llena de alivio. Recordó las palabras que le había dicho a Kota hacía apenas unas horas. Ahora, ya no hacía falta repetirlas. El niño las había comprendido por sí mismo. Kendo, que permanecía un poco más atrás, también sonrió al ver a Izuku consciente. Cuando él levantó la vista y la vio, le dedicó una pequeña sonrisa. Hola, presidenta. Kendo soltó una ligera risa. Vaya, después de todo lo que pasó, ¿eso es lo primero que me dices? Izuku sonrió un poco más. Es bueno verte. Las mejillas de Kendo se tiñeron apenas de rojo. Lo mismo digo, Midoriya. Detrás de ellos, Kirishima sonrió de oreja a oreja. Kaminari le dio un codazo con una sonrisa traviesa. Ambos intercambiaron una mirada cómplice, aunque, por esta vez, decidieron no hacer ningún comentario al ver que Kota seguía abrazado a la cama de Izuku. Las palabras de Izuku hicieron que Kota dejara escapar una pequeña risa entre lágrimas. El ambiente, que había estado tan tenso, comenzó a relajarse poco a poco. Entonces Mina cruzó los brazos e hizo un pequeño puchero. HMPH, Ochako también infló ligeramente las mejillas. Sí, hola, Kota, hola, presidenta, ¿y nosotras qué? Hiro sonrió con los brazos cruzados. Qué rápido se olvidó de sus compañeras. Momo negó con una pequeña sonrisa. Midoriya, creo que algunas personas esperaban un saludo un poco más especial. Tsuyu infló un poco las mejillas. Nos preocupamos mucho por ti, Kero. Hagakure levantó las manos. Hasta Vin y apenas me dejaron entrar. Izuku abrió mucho los ojos. No. No era mi intención. Kendo se llevó una mano a la boca para ocultar una pequeña risa. Incluso Mandalay sonrió al ver la escena. Kaminari no dejó pasar la oportunidad. Uy, ahora sí estás en problemas, Midoriya. Kirishima soltó una carcajada. Hermano, sobreviviste a muscular, pero no creo que sobrevivas a ellas. Toda la habitación estalló en risas. Incluso Inko dejó escapar una pequeña carcajada mientras se secaba las lágrimas. Izuku se rascó la mejilla, completamente avergonzado. Perdón, me alegra verlos a todos. Las chicas intercambiaron miradas. Mina sonrió. Bueno, así ya está mejor. Después de que las risas se calmaran un poco, Izuku volvió a mirar alrededor de la habitación. Frunció ligeramente el ceño. Oigan, todos dirigieron la atención hacia él. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? Hubo un breve silencio. Mandalay respondió con calma. 3 días. Los ojos de Izuku se abrieron como platos. 3 días. Ida asintió. Los médicos dijeron que tu cuerpo necesitaba recuperarse del enorme esfuerzo físico al que fue sometido. Momo añadió. La verdad, hubo momentos en los que todos estuvimos muy preocupados. Izuku se quedó unos segundos procesando la información. Luego bajó la mirada hacia su estómago. En ese instante, un fuerte rugido salió de su barriga.
La habitación quedó completamente en silencio. Izuku sonrió con nerviosismo. Jeje, se rascó la cabeza como pudo. Ahora que lo pienso, miró a todos con una sonrisa inocente. Tengo muchísima hambre. Por un segundo nadie dijo nada. Después, toda la habitación estalló nuevamente en carcajadas. Kaminari casi se dobló de la risa. Eso sí es el Midoriya que conocemos. Mina se secó una lágrima de tanto reír. 3 días dormido y lo primero que piensa es en comer. Inko sonrió con un enorme alivio. Espera aquí, Izuku. Iré a avisarle a la enfermera para ver qué puedes comer. Mientras salía de la habitación, Izuku suspiró aliviado. Tal vez aún estaba adolorido de pies a cabeza, pero escuchar las risas de todos le hizo sentir, por primera vez desde el ataque al campamento, que todo iba a estar bien. Kendo fue la primera en responder. Midoriya, Izuku levantó la vista. ¿Sí? Kendo juntó las manos sobre su regazo. ¿Recuerdas algo de esa pelea? La habitación quedó en silencio. Todos dirigieron su atención hacia Izuku. Él frunció ligeramente el ceño mientras intentaba hacer memoria. Después de unos segundos, negó con la cabeza. No, bajó la mirada unos instantes. La verdad, no. Todos intercambiaron miradas. Izuku continuó. Lo último que recuerdo, miró a Kota y, con una pequeña sonrisa, le acarició suavemente la cabeza. Es que este pequeño volvió para ayudarme. Kota bajó un poco la cabeza, algo avergonzado. Izuku siguió hablando. Después de eso, cerró los ojos intentando recordar. Todo se vuelve completamente negro. No recuerdo nada más. Momo frunció ligeramente el ceño. Eso es, muy extraño. Izuku la miró confundido. ¿Eh? Momo tomó aire antes de continuar. Porque nosotros vimos algo. Toda la habitación volvió a guardar silencio. ¿Algo? Momo asintió. Sí. Todoroki tomó la palabra. Mientras seguíamos combatiendo a los villanos, una enorme luz verde apareció sobre la montaña. Suyo añadió. Se veía incluso desde muy lejos, Kero. Ida asintió con seriedad. Después sentimos un fuerte temblor. Kirishima recordó aquel momento. Toda la montaña vibró. Kaminari tragó saliva. Pensé que había explotado algo. Mina cruzó los brazos. Pero después, miró directamente a Izuku. Vimos una criatura gigantesca. Izuku parpadeó. ¿Una criatura? Momo asintió lentamente. Era enorme. Muchísimo más grande que cualquier persona. Todoroki continuó. No alcanzábamos a distinguirla bien por la distancia. Solo veíamos su silueta y el resplandor verde que la rodeaba. Suyo añadió. Después dejó de moverse y la luz desapareció, Kero. Kendo respiró hondo. Cuando llegué hasta donde estaban Kota y tú, miró a Izuku con seriedad. Ya no estaba esa criatura. Solo estabas tú, inconsciente. Izuku permaneció completamente inmóvil. Su mano fue instintivamente hasta el Ultimatrix en su brazo izquierdo. Lo observó durante unos segundos. ¿Qué pasó exactamente? No recordaba haber activado ninguna transformación. No recordaba haber ganado. Solo, oscuridad. Kota levantó lentamente la mano. Todos lo miraron. Su voz era muy baja. Yo sí la vi. El silencio volvió a llenar la habitación. Kota respiró hondo. Después de que Izuku dejó de moverse, el reloj empezó a hablar. Los ojos de Izuku se abrieron por completo. ¿Hablar? Kota asintió. Sí. Decía cosas que no entendía, algo sobre proteger al portador. Mandalay abrió ligeramente los ojos. Kota continuó. Luego apareció una luz verde, y esa criatura salió de ella. Miró a Izuku. Pero, negó lentamente con la cabeza. No parecía que fueras tú. No habló. No gritó. Ni siquiera me miró. Su voz se volvió más seria. Solo, derrotó al villano. Izuku bajó nuevamente la vista hacia el Ultimatrix. Por primera vez desde que lo había encontrado, sintió un pequeño escalofrío. ¿Me protegió por su cuenta? El dispositivo permanecía completamente inmóvil. Como si nada hubiera ocurrido. Como si guardara en silencio un secreto que ni siquiera su propio portador conocía. Midoriya, él levantó la vista. ¿Sí? ¿Sabías que tu don podía hacer algo así? Izuku negó lentamente.
No, miró el Ultimatrix en su brazo izquierdo. Es la primera vez que escucho algo como eso. Guardó silencio unos instantes. La verdad, todavía conozco muy poco de mi propio don. Cada cierto tiempo descubro algo nuevo. Sonrió con cierta incomodidad. Supongo que él me sigue sorprendiendo más a mí que a los demás. Mandalay asintió comprendiendo. Eso explica muchas cosas. Ochako sonrió aliviada. Sea lo que sea, miró a Izuku con una expresión cálida. De alguna manera te salvó. Tsuyu asintió. Y también salvaste a Kota, Kero. Kota bajó la cabeza, algo sonrojado. En ese momento, Mina dio un par de palmadas. Ya sé. Todos la miraron. Tenemos que hacer algo cuando Midoriya salga del hospital. Kaminari sonrió. Eso suena bien. Momo inclinó ligeramente la cabeza. ¿Te refieres a una pequeña celebración? Mina asintió con entusiasmo. Exacto. Una fiesta de bienvenida. Hiro sonrió con una expresión traviesa. ¿Bienvenida? Miró a Izuku de arriba a abajo. Yo diría más bien una fiesta de supervivencia. La habitación estalló en risas. Kaminari señaló a Izuku. Es cierto. Sobrevivió a muscular y a una transformación gigante de la que ni él se acuerda. Zero soltó una carcajada. Eso merece una celebración. Kirishima levantó el pulgar. Eso sí que fue varonil. Mina comenzó a imaginar cosas. Podemos decorar el salón. Hagakure levantó la mano. Y llevar muchos dulces. Momo sonrió. Yo puedo preparar la comida. Sato asintió con orgullo. Y yo me encargo del postre. Kaminari miró a Izuku con una sonrisa. Eso sí, tú no haces absolutamente nada. Izuku parpadeó. ¿Eh? Estás castigado a descansar. Toda la clase asintió al mismo tiempo. ¿Sí? Izuku soltó una risa nerviosa. Pero si ya me siento mucho mejor, antes de terminar la frase, todos lo fulminaron con la mirada. Especialmente Inko. Ni se te ocurra levantarte de esa cama, joven. Izuku tragó saliva. Entendido. Las carcajadas volvieron a llenar la habitación. Incluso Kendo dejó escapar una pequeña risa. Creo que por esta vez, deberías hacerles caso. Izuku suspiró con una sonrisa resignada. Está bien, acepto la fiesta, y también el descanso. Pero solo porque todos ustedes me lo están ordenando. Esa es la actitud. Exclamó Mina levantando el puño. El ambiente en la habitación volvió a llenarse de alegría. Después de todo lo ocurrido en el campamento, aquella era la primera vez que todos podían reír sin preocuparse por el peligro. Después de casi una hora de conversación, la habitación volvió a llenarse de risas. Mina no perdió la oportunidad de seguir molestando a Izuku. Bueno, Midoriya, entre la presidenta de la clase 1, ve y cierto niño al que salvaste, estás ganando muchos admiradores. Izuku se sonrojó de inmediato. Mina. Kaminari se llevó una mano a la frente. Ya empezó, Hiro soltó una risa. Nunca cambia. Incluso Kendo negó con una sonrisa avergonzada. No le hagas caso. Entre bromas, anécdotas y algunas recomendaciones de los médicos para que Izuku descansara, la visita llegó a su fin. Uno a uno, sus compañeros comenzaron a despedirse. Descansa, Midoriya. Nos vemos pronto. Recupérate. Kota fue el último en salir. Antes de cruzar la puerta, volteó una vez más. Gracias. Izuku solo le sonrió. El niño respondió con una pequeña sonrisa y salió junto a Mandalay. La habitación volvió a quedar en silencio. Inko se levantó de la silla. Izuku, iré a hablar con el médico. Quiero saber cuándo podrán darte el alta. Está bien, mamá. Ella le acarició el cabello. No hagas ningún esfuerzo mientras no estoy. Lo prometo. Inko sonrió y salió de la habitación. Clic. La puerta se cerró. Ahora, Izuku estaba completamente solo. Su mirada descendió lentamente hacia el Ultimatrix. Lo observó durante varios segundos. Si realmente hizo todo eso, necesito respuestas. Levantó el brazo izquierdo. Ultimatrix. El símbolo emitió un tenue destello verde. Reconocimiento de voz iniciado un segundo después, usuario identificado reconocimiento acertado. Izuku respiró hondo. Ultimatrix, muéstrame los registros de hace 3 días. Hubo un breve silencio. Después, la voz mecánica respondió.
Accediendo al historial del sistema, un pequeño holograma verde apareció sobre el dispositivo. Decenas de líneas comenzaron a desplazarse. Registro encontrado, fecha. Hace 3 días, hora. 20:47. Izuku observó atentamente. La voz continuó. Estado del portador. Combate activo, nivel de daño crítico, múltiples lesiones detectadas, probabilidad de fallecimiento 97,8%. Los ojos de Izuku se abrieron. El Ultimatrix siguió leyendo el registro. Portador incapaz de continuar el combate, funciones vitales descendiendo por debajo del límite de supervivencia, protocolo de preservación de vida autorizado. Izuku tragó saliva. Entonces, ¿fuiste tú quien me transformó? La respuesta llegó inmediatamente. Correcto, la transformación fue iniciada automáticamente. Izuku permaneció en silencio. ¿Por qué no lo recuerdo? Durante el protocolo de preservación, el control del portador fue suspendido para evitar interferencias cognitivas. La conciencia del usuario quedó parcialmente desconectada. El sistema asumió el control del organismo hasta neutralizar la amenaza. Izuku bajó lentamente la mirada. Así que, durante ese tiempo, ¿no era yo quien peleaba? Correcto, las acciones ejecutadas fueron realizadas por el sistema autónomo del Ultimatrix. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Izuku. Nunca había imaginado que el dispositivo pudiera actuar por su cuenta. Guardó silencio unos segundos antes de hacer otra pregunta. ¿Por qué nunca había ocurrido antes? El holograma cambió nuevamente. Respuesta: el protocolo de preservación solo se activa cuando la probabilidad de supervivencia del portador desciende por debajo del umbral crítico establecido durante los enfrentamientos anteriores. Dicho umbral nunca fue alcanzado. Izuku comprendió inmediatamente lo que significaba. Muscular, había estado realmente a punto de matarlo. Apretó ligeramente el puño. Entonces, ¿podría volver a pasar? El Ultimatrix tardó unos segundos en responder. Afirmativo, siempre que el sistema disponga de energía suficiente y el daño sufrido por el portador permita una respuesta de emergencia. Izuku suspiró lentamente. Todavía tenía muchas preguntas. Pero al menos ahora entendía una cosa. Aquella noche, en la montaña, no había sobrevivido por un golpe de suerte. El Ultimatrix había tomado una decisión por sí mismo para cumplir una única directiva. Mantener con vida a su portador. La habitación permanecía en silencio. Izuku seguía mirando el holograma del Ultimatrix. De pronto, una voz cansada y claramente molesta rompió el silencio. Así que por eso recibí esa notificación de emergencia, y yo creyendo que Ben Tennyson era imprudente. Hubo un pequeño resoplido. Pero tú acabas de superarlo. Izuku se sobresaltó. ¿Quién dijo eso? Giró inmediatamente la cabeza hacia la habitación. Sentado tranquilamente sobre el alféizar de la ventana había un pequeño ser de piel gris y brillante, casi como la de una rana. Tenía unos enormes ojos saltones que analizaban cada movimiento de Izuku y varios tentáculos colgaban de su barbilla, dándole la apariencia de una barba. A pesar de su pequeño tamaño, transmitía una presencia imponente. No parecía fuerte, pero sí increíblemente inteligente. Izuku reaccionó por instinto. Llevó la mano al Ultimatrix. Ultimatrix. Presionó el núcleo. Nada. Volvió a intentarlo. Transformación. Seguía sin responder. El pequeño ser ni siquiera se inmutó. Simplemente habló con absoluta calma. Ultimatrix. Su tono era seco. Activa el protocolo de seguridad. El símbolo del Ultimatrix brilló durante un instante. Protocolo de seguridad activado. Izuku abrió mucho los ojos. Intentó girar nuevamente el dial. Nada. Era como si el reloj hubiera quedado completamente bloqueado. La voz mecánica volvió a sonar. Voz reconocida esperando la siguiente orden del creador. El corazón de Izuku dio un vuelco. ¿Creador? El pequeño ser dio un pequeño salto desde la ventana hasta el suelo. Caminó lentamente con las manos detrás de la espalda. Su expresión reflejaba una mezcla de decepción y fastidio. Esperaba encontrarme con alguien un poco más cuidadoso. Levantó la vista hacia Izuku. En cambio encontré a otro muchacho con un talento extraordinario para lanzarse de cabeza al peligro. Izuku parpadeó varias veces. ¿Quién es usted? El pequeño ser suspiró. Supongo que las presentaciones son inevitables. Se detuvo frente a la cama. Mi nombre es Azmut. Hizo una breve pausa.
Soy el inventor del Omnitrix, y de la tecnología sobre la que fue construido ese Ultimatrix que llevas en el brazo. Izuku quedó completamente inmóvil. ¿Usted creó esto? Miró lentamente el dispositivo. Luego volvió a mirar a Azmut. Azmut cruzó los brazos. Lo diseñé con un propósito muy distinto al de pelear. Su tono se volvió serio. Mi intención siempre fue que las especies del universo pudieran comprenderse unas a otras poniéndose, literalmente, en el lugar del otro. Miró fijamente a Izuku. No era un arma. Nunca debió serlo. Izuku bajó la vista. Azmut levantó una mano para detenerlo. No te estoy culpando. Su tono seguía siendo serio, aunque menos duro. Vi los registros de tu combate. Guardó silencio unos segundos. Protegiste a un niño sin importar el costo. Eso hizo que Izuku levantara la cabeza. Azmut continuó. Precisamente por eso el protocolo de preservación tomó el control. Su prioridad absoluta era impedir que murieras. Izuku recordó las palabras del Ultimatrix. Probabilidad de fallecimiento, 97,8%. Azmut soltó otro pequeño suspiro. Sin embargo, lo señaló con un dedo. Eso no cambia el hecho de que eres un completo imprudente. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Izuku. Me lo han dicho varias veces, Azmut rodó los ojos. Sí. Y, por lo que veo, nadie ha conseguido que aprendas la lección. Azmut soltó un largo suspiro mientras se masajeaba la frente. Bueno, ya fue suficiente charla. Con un pequeño salto cayó sobre la mesita que estaba junto a la cama. Caminó alrededor del Ultimatrix como si estuviera inspeccionando una herramienta cualquiera. Así que el Ultimatrix terminó en este mundo tan raro. Miró alrededor de la habitación. Aunque, si me permites opinar, su arquitectura deja mucho que desear. Izuku frunció el ceño. ¿Mundo raro? Azmut volvió a suspirar, claramente cansado. Olvídalo. Explicarte cosmología dimensional ahora mismo sería una pérdida de tiempo. Se cruzó de brazos y miró fijamente a Izuku. Mira, chico. No es por bajarte de tu nube, pero el viaje hasta esta dimensión fue extremadamente agotador. Hizo una pequeña pausa. Y sinceramente preferiría no tener que repetirlo. Izuku seguía sin entender nada. Dimensión. Viaje. ¿De qué está hablando? Azmut negó con la cabeza. Luego responderé tus preguntas. Su tono se volvió completamente serio. Ahora mismo vine por un único motivo. Levantó un dedo señalando directamente el brazo izquierdo de Izuku. Vengo a llevarme lo que me pertenece. La habitación quedó en silencio. Izuku miró lentamente el Ultimatrix. Después volvió a mirar a Azmut. Su expresión cambió por completo. ¿Qué? Azmut habló con absoluta naturalidad. El Ultimatrix. Es mi creación. Y ya confirmó que continúa funcionando. Izuku instintivamente acercó el brazo hacia su pecho. Azmut lo notó. Tranquilo. No voy a arrancártelo por la fuerza. Todavía. Izuku tragó saliva. ¿Por qué quiere llevárselo? Azmut respondió sin dudar. Porque es una tecnología capaz de alterar el equilibrio de civilizaciones enteras. Señaló nuevamente el reloj. No fue construido para permanecer abandonado en una dimensión desconocida. Izuku bajó la mirada. Su mano se cerró alrededor del Ultimatrix. Con todo respeto, volvió a mirar a Azmut. No puedo entregárselo. Azmut arqueó una ceja. ¿No puedes, o no quieres? Las dos cosas. La respuesta fue inmediata. Azmut permaneció unos segundos en silencio. Explícate. Izuku respiró hondo. Cuando era pequeño me dijeron que nunca podría ser un héroe. Sus ojos se posaron sobre el Ultimatrix. Este reloj me dio la oportunidad de salvar personas. Recordó a Kota. Recordó a sus compañeros. Recordó a su madre llorando junto a la cama. Gracias a él pude proteger vidas que, de otra forma, habría perdido. Levantó nuevamente la vista. No considero al Ultimatrix una herramienta. Ya forma parte de mi vida. Azmut permaneció inmóvil. Su expresión seguía siendo seria. Te estás encariñando con un objeto. Izuku negó lentamente. No. Me estoy responsabilizando de él. Aquellas palabras hicieron que Azmut guardara silencio. Durante varios segundos no dijo absolutamente nada.
Finalmente, desvió la mirada hacia la ventana. Curioso, murmuró casi para sí mismo. Dijeron exactamente lo mismo hace muchos años, y Zuko no alcanzó a escuchar el resto. Azmut volvió a observarlo. No prometo dejarte conservarlo. Pero antes de tomar una decisión, sus ojos se dirigieron al Ultimatrix. Quiero comprobar una cosa. Quiero saber si eres digno de seguir llevando mi creación, o si simplemente has tenido mucha suerte hasta ahora.